Muy buenas tardes, queridos amigos que nos visitan hoy día en Cumbres de Fe, a nuestro programa que ofrecemos toda la semana, todos los miércoles, en unos 30-35 minutos, de 7 a 8, allí lo subimos a Facebook. Lo llamamos Estudiando la Palabra. Estudiamos la Palabra de Dios, que es la Biblia. Es la Biblia, la necesitamos, es mandatorio, es mandatorio. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos, pero tratamos de ser lo más fieles a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Y es la palabra. Aleluya. Hoy es el 13 de abril del año 2022. Muchísimas gracias por permitirnos de llegar a vuestras vidas, a vuestros hogares. Lo tomamos extremadamente en serio. El Señor nos ha comisionado traerles la palabra de Dios. Espero que les bendiga esta prédica, esta instrucción. Y hoy es el tercer miércoles o la tercera parte de esta serie que comenzamos con el título El misterio de las lenguas. Espero que les bendiga eso. Y si ese es el caso, queremos pedirle de todo corazón, por favor, compártanlo con nuestro hermoso pueblo hispano, que oiga cosas que tal vez nunca antes oyeron. Hará una gran diferencia en sus vidas. Aleluya. Háganlo en nuestra dirección en Facebook, es Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Y YouTube, estamos en YouTube, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony. Así que vamos hacia adelante. Oh Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Confiamos en tu Espíritu que nos inspire y nos guíe. Gracias, Padre, por este inmenso privilegio. Pedimos tu bendición sobre esta prédica, porque es para ti y para tu reino. Gracias, Padre, eterno Espíritu Santo de Dios. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para que veamos y oigamos. Ten misericordia de tu siervo y úngelo para que él pueda traer buena comida a tu pueblo. Aleluya. Todo eso lo decimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos hoy, este miércoles en Cumbres de Fe. Decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. El misterio de las lenguas. Yo me enfrenté a eso en el año 1986 en Houston, Texas. No hay palabras para agradecerle a mi Dios, que mi Dios me permitió entrar a esta experiencia. Es una experiencia sobrenatural. No hay palabras. Mi vida cambió de la noche al día. Increíblemente bendecido. Y yo sé que mucha gente no se acerca a esto porque no saben las lenguas, ¿qué es eso? Desafortunadamente muchas iglesias, si le dices a los líderes, ¿usted sabe algo de esto? No, nosotros no, en eso no hacemos. Sin embargo, comenzó en el primer siglo. No comenzó en este siglo ni en el siglo pasado. Primer siglo. Y nuestro amado hermano Pablo dice lo siguiente, la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 18. Pablo, primer siglo, le dice a la iglesia estas palabras. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. La iglesia en Corinto era una iglesia carismática pentecostés. Él la fundó. Y sin embargo Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes. Evidentemente bendijo la vida de Pablo. Si no, no lo hubiera dicho. Y le agradeció a Dios. Qué triste que nosotros nos hemos alejado de esa experiencia. Pero el Señor de vez en cuando levanta la ceguera de nuestros ojos y nosotros vemos cosas. Primer siglo, hermanos. Increíble. Y les dije la semana pasada, hemos tocado varios puntos muy importantes. Queremos animarlos que vean estas partes más de una vez. Yo les aseguro, si la ven 2, 3, 4, 5 veces, que van a oír y van a ver cosas que no oyeron antes. Yo se lo aseguro. Y será para vuestra bendición. Yo no estaría hoy día parado detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios a menos que yo haya recibido esta experiencia sobrenatural. Houston, año 1986.
y queremos hacerlo lo más lógico posible. Y uno se pregunta con mucha razón, ¿cómo comenzó? Porque la Biblia habla de esta experiencia. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo empezó la iglesia a hablar en otras lenguas? Y tenemos que ir a la palabra de Dios. Lo que pasa es que hemos reemplazado la palabra eterna de Dios con las tradiciones y regulaciones de las iglesias. Y eso es triste porque el ladrón Satanás nos robó inmensas bendiciones. Inmensas bendiciones. Nuestras experiencias, mi querido amigo, si tú eres un cristiano, nuestras experiencias espirituales, tú tienes derecho a tener experiencias espirituales. Siendo un cristiano, siempre, sin excepción, deberían ser basadas en la Biblia, la palabra de Dios, no en tradiciones y regulaciones humanas. Tiene que ser la palabra. Tú no puedes tener experiencias espirituales por lo que el líder de tu denominación lo dice. It doesn't work, no funciona. Tienes que ir a la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dijo. Dios en Isaías dice, mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Como los cielos están más elevados sobre la tierra, así mis pensamientos son más elevados que ustedes. ¿Entiendes? Dios lo dice. Y nosotros nos hemos pasado 19 siglos investigando, analizando pensamientos, teologías humanas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos allá? Y el diablo nos robó. Ahora, escuchen con atención. El hablar en otras lenguas, según la Biblia, la palabra de Dios, acompaña la llenura del Espíritu Santo. Es en esa llenura del Espíritu Santo que nosotros vemos, descubrimos en la Biblia por primera vez que alguien habló en un idioma que no conoce, una experiencia sobrenatural, espiritual. El cristiano es merecedor de ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es un privilegio, es un derecho de cristiano. Pero nunca busques las lenguas, sino busca la llenura del Espíritu Santo. Dios te va a dar las lenguas. Hay mucha gente que dice, no, yo quisiera las lenguas. No, lo que tú necesitas es la llenura del Espíritu. Dios te va a dar las lenguas. Y lo vemos en la Biblia, allí comenzó. Hechos 2:14. Hechos 2:14. Vayamos a la palabra de Dios. Márquense estos pasajes. Pídanle al Espíritu Santo que les revele estas cosas, que crezcan en esto. Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es en Jerusalén. Los discípulos, había como 120. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Esta es la primera vez que leemos en la palabra de Dios que alguien habló en otras lenguas. No es una denominación, no es algo que ocurrió la semana pasada. Es Dios, primer siglo, el comienzo de nuestra iglesia. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu, ¿ves? Fueron todos llenos del Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiero animarlos que lean el capítulo número 2 en vuestro tiempo y piensen cuando leen eso, ¿cómo fue eso? Hubo gente de otras regiones que le decía, no tengo tiempo. ¿Cómo es que esta gente habla nuestro idioma si son judíos? Es una experiencia sobrenatural. Allí comenzó. Luego si vamos a Hechos 10, vemos de nuevo esta evidencia. Hechos 10, Simón Pedro está en la casa del centurión Cornelio. Hechos 10:44.
les predica el Evangelio de Cristo Jesús. Mira tú. 44. Mientras Simón Pedro aún hablaba esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nosotros no podemos limitar a Dios. Dios hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. No, en mi iglesia no funciona eso. En mi iglesia tenemos que hacer esto, esto y lo otro. No, Dios hace lo que Él quiere. Él es Dios. Y Dios juzga corazones. Si tu corazón está hambriento de la llenura del Espíritu Santo, escúchame con mucha atención, yo te aseguro que Dios te lo va a dar. Y en el momento que estés lleno del Espíritu Santo, abrirás tu boca y saldrán sonidos en un idioma que tú no conoces. Y depende de ti que tú desarrolles ese idioma, como si fuera inglés, alemán, y puedes hacerlo el resto de tu vida. Es mi privilegio de poder hacer eso. Yo puedo hablar en lenguas en cualquier momento, como si les hablara en español. Y ya les dije los miércoles pasados, qué increíble beneficio eso es, increíble. 45. Y los fieles de la circuncisión. Simón Pedro fue con unos grupos, eran judíos. Es la primera vez que un judío entraba a la casa de un gentil. ¿Sabías tú que los judíos estaban prohibidos de entrar a una casa de un gentil? ¿Sabías tú eso? Era una ofensa muy, muy grave. Lo hicieron porque Dios dijo, hazlo, por eso lo hicieron. Increíble. Mientras, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo. Ellos vieron algo. Escúchame con atención. Esto es lógica, esto no es cosas vacías. Ellos vieron a estos gentiles y se quedaron sorprendidos. Dice, wow, estos fueron llenos como fuimos llenos nosotros en el día de Pentecostés. Why? ¿Por qué dijeron eso? Vamos a ir leyendo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La evidencia de que ellos, los judíos, decían, wow, estos fueron llenos del Espíritu de Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Más claro, echarle agua. Esto no es denominacional, esto es palabra de Dios. 19, lo vemos de nuevo con nuestro hermano Pablo. Hechos 19, él va a Éfeso 19, del 1 al 6. Pablo en Éfeso, mira tú, 19 del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos, era otro predicador conocido, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, escúchame con atención. Vaya si hoy día nosotros no podríamos ir al 99% de las iglesias y preguntarles a ellos lo que Pablo preguntó a estos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ves? En el primer siglo, hermano mío, escúchame con atención, no permita que el diablo te robe. Por eso nos estás viendo. No permita que el diablo te robe. En el primer siglo tú creías que Jesús te redimió del poder del pecado. Te entregabas y lo aceptabas a Jesús como tu Señor. Compartías la Santa Cena con los hermanos. Eras bautizado en agua. Y eras lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Que en otras palabras lo conocemos con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la Biblia lo llama la llenura del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Eso era lo que pasaba. Hoy día nadie es lleno del Espíritu Santo. Ya no. Bautizan cientos de miles de personas. Nadie es lleno.
Y el diablo se ríe. Sin la llenura del Espíritu Santo, tú no eres un adversario digno de Satanás. Este te da 3 vueltas y tú ni te diste cuenta. Yo sé lo que te estoy diciendo. Pero eso es una cosa. Llenura y hablar es una cosa, pero van juntos. Y mira tú la pregunta. Si hoy día le dijeras a alguien, desde que usted creyó en Cristo, ¿fue usted lleno del Espíritu Santo? Si la persona fuera honesta, te contestaría lo siguiente. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. 19 siglos pasaron. Las iglesias hoy día dicen, yo ni oí que hay un Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu? ¿Es una nube? No, no. Es una persona divina, es Dios. Primer siglo. Y uno diría, bueno, Pablo se dio media vuelta y se fue. No, hermanos, no se dio media vuelta. Escucha, aprende, permite que Dios bendiga tu vida. Entonces Pablo le dice, porque estos ni oyeron del Espíritu Santo. Dice, vaya, qué raro, y son discípulos, qué raro. ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron el bautismo de Juan. Evidentemente eran discípulos de Juan, a quien llamamos el Bautista. Eran discípulos de él. Dice, Juan nos bautizó. Y eso te va gratis. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. Es otro bautismo. Es el bautismo de arrepentimiento. Pero no es el tema. Mira, 4. Dijo Pablo, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Mira, ¿ves? Arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Juan el Bautista predicó sobre el Hamashiach. Jesús el Cristo, el ungido de Dios. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es el bautismo cristiano. Es por la autoridad del nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros bautizamos al ser humano. Absolutamente. 6. Escucha esto. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como 12 hombres. A veces hay siervos de Dios que tienen el don de imponer manos y el cristiano es lleno del Espíritu y hablaban en otras lenguas. No es la única forma de ser lleno. ¡Qué increíble! Y profetizaba. ¿Qué significa eso? Que hablaban de lo que Dios quería que hablasen. Eso es profetizar. Hablaban en otras lenguas. ¿Están conmigo? Primer siglo, hermanos. Primer siglo. No hay tiempo. Pero se lo tengo que decir rápido. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Las palabras de nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Aleluya. Uno 7. Jesús les dice, porque ellos preguntaron, el reino de Dios ya viene, pues estaban todos ansiosos, ya viene. Jesús dice, no depende de ustedes. Y yo te quiero animar también en esta tarde. Dios mío, no te pases el resto de tu vida tratando de averiguar cosas que tú realmente nunca vas a averiguar. Hay cosas que Dios te las va a revelar y hay cosas que Dios no te las va a revelar. Y tal vez te las revele en 6 meses o 6 años, yo no sé. No sigas, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Bendice a Dios por lo que Dios te da. Aliméntate con el Espíritu Santo lo que Él te dio. Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en
su potestad. Ahora 8, eso es lo que quiero que veas. Escúchame. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Lucas le dice, no se muevan de Jerusalén hasta que el poder de Dios no caiga sobre vosotros. Jesús no le dijo, yo me voy y ahora ustedes comiencen a predicar el Evangelio. Dice, don't move, no te muevas. Sin la llenura del Espíritu Santo, tú eres una merienda para Satanás. Hay maravillosos cristianos que a través de los siglos se escondieron en conventos, en monasterios, en iglesias, y así vivieron y así murieron, en vez de salir afuera y predicar el Evangelio de Dios. Como que no querían ensuciarse las manos. No, aquí estamos. Todos alrededor mío pensamos lo mismo, vivimos juntos, somos felices, hay paz. ¿Qué nos importa lo que pasa en el mundo? Cristo colgó para que nosotros prediquemos las buenas nuevas. No que nos escondamos en las iglesias. Llenura, hablar en lenguas. Aleluya. Aleluya. No sé si les bendice eso, pero eso es palabra de Dios. Uno dice, ¿cómo es eso? Tener al Espíritu Santo, porque la palabra dice, cuando tú aceptas a Jesús como Señor, la vida eterna de Dios entra a tu corazón. Antes había tinieblas aquí, y ahora hay luz. El Señor está presente en tu corazón con la persona de su Espíritu. Dice, ¿cómo será eso? Entonces, ¿la llenura qué? Tal vez este ejemplo nos ayude. Tener un vaso lleno de agua, ¿está conmigo? Un vaso lleno de agua no significa que uno tiene todo el agua que existe. Tal vez te ayude eso. No, yo tengo el Espíritu, sí, pero hay más, hay más. Aleluya. Nacer de nuevo trae la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Ser lleno del Espíritu Santo trae consigo el hablar en otras lenguas. Una cosa va con la otra. Yo he oído testimonios que alguien me dijo, cuando yo tuve esta experiencia, yo hablé en otras lenguas, pero nadie me dijo que continúe hablando en esas lenguas. ¿Me entiendes? Y dejé de hablar. Y el diablo les robó bendiciones. Hablar en otras lenguas, lo vimos los miércoles pasados, es que tu espíritu está hablando. Y está hablando secretos con Dios. Tu mente no lo entiende, piensa. Tú estás en comunicación directa con el más altísimo Dios cuando hablas en otras lenguas. ¿Tú sabes los beneficios que te trae eso? Porque Dios conversa de nuevo. Dios te dice, Dios te llena con su presencia, Dios te unge por el mero hecho que tú estás hablando en otras lenguas. Es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Aleluya. Y es un ejercicio espiritual que debería funcionar el resto de tu vida. El resto de tu vida, no únicamente en ese momento. Aleluya. Tu vida será inmensamente bendecida. Espero que esta serie por lo menos les haya sacado algunas escamas delante de vuestros ojos, o eso de las lenguas, que no, es primer siglo, es Dios. ¡Qué maravilla! En mi vida personal, cuando yo me encuentro en un momento de peligro, potencial o real, yo inmediatamente comienzo a orar en otras lenguas, pero inmediatamente. Y yo creo que eso me ayuda. Yo he estado en situaciones peligrosas. Yo inmediatamente comienzo a hablar en otras lenguas. Si Satanás ataca mi cuerpo, yo inmediatamente comienzo a orar en otras lenguas. Porque me refuerza por adentro. No es algo racional, algo mental, es algo espiritual. Y Dios me ayuda, Dios me ayuda. Es maravilloso. Quiero invitarlos que
que le pidan al Padre. No le pidan al Padre que puedan hablar en lenguas, pídanle al Padre que los llene con su Espíritu. Y cuando los llena con su Espíritu van a hablar en otras lenguas, pero no cierren la boca. Lucas 11:13, rápidamente, ya se nos está escapando el tiempo, pero creo que esto es importante. Lucas 11:13, porque eso fue mi caso. Palabras de nuestro Señor, Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tú tienes un derecho legal de decirle a tu Padre, Padre, ¿me puedes llenar con tu Espíritu? Y yo te digo, hermano, cuando tú comienzas con eso de las lenguas, mira, tu vida va a cambiar de un momento al otro. Le voy a dar un testimonio breve, rápido, que creo que es importante. Octubre del año 1986, Houston, Texas. Yo había comenzado a ir a la iglesia Lakewood Church del padre John Osteen. Y yo oí estas cosas por primera vez. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca oí algo así. 12 años de educación religiosa en Buenos Aires. Nunca oí algo así. Pero lo decía la palabra. Octubre de 1986. No me acuerdo el día, pero fue el mes. Y en un momento, yo estaba en la casa donde yo vivía. Yo me senté al borde de la cama. Escúchame, cuando tú te acercas al Padre te tienes que aceptar como un niño. Si tú no te acercas al Padre como un niño, Él no te va a responder. Ese es nuestro problema. Estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestra importancia, de nuestra preparación, nuestro certificado, diplomas, de lo inteligente que somos, etcétera, etcétera. No, como un niño. Yo le dije a mi padre, porque eso de las lenguas a mí me puso nervioso, ¿sabes? Digo, si eso es del diablo, yo no quiero eso. No sabes, es sobrenatural. Tú abres la boca y empiezas a hablar en un idioma que tú no entiendes. Sí, vamos a terminar esto. No entiendes, te va a poner nervioso. Pero si tienes buena instrucción, lo vas a aceptar y te va a bendecir. Y dije, Padre mío, si esto es para mí, ¿me lo puedes dar? Amén. Eso fue mi oración. Lucas 11:13. Padre, si esto es para mí, ¿me lo puedes dar? Y mi Dios, mi Padre Celestial, dio la vida de su hijo Tony. 1986, Houston, Texas. Él me vio a través de las semanas, los meses y los años por venir. Él me vio en esta miércoles, en esta tarde en Cumbres de Fe. Él vio todas las cosas. Y Él se dio cuenta, Tony, tú necesitas la llenura del Espíritu. Si no, no la vas a hacer. Yo no te voy a poder usar. Y no sé cuánto tiempo después de eso, pero fue rápido. Yo estaba en el baño de mi casa, duchándome, preparándome para ir al trabajo. Trabajaba en el aeropuerto internacional de Houston. Y de pronto el baño se llenó de la presencia de Dios. O hay gente que dice, yo no creo eso de la llenura del Espíritu. Nosotros no predicamos eso. Yo lo viví. Con todo respeto. Tú a mí no me puedes convencer que eso no existe, porque yo lo viví. No de un libro, experiencia. Ese baño se llenó de una luz, de una presencia de Dios tan fuerte, pero tan fuerte, que yo no me quedé así. Y yo sentí el amor que Dios tenía por mí, porque los testimonios son distintos. Hay uno que no siente nada, pero son reales. Yo sentí el amor del Padre para mí. Y yo me acuerdo que abrí la boca, 1986. Y dije, oh Dios mío, ¿cómo es posible que tú me ames tanto? ¿Cómo es posible que tú me ames tanto? Yo repetía, oh Dios mío, ¿cuánto tú me amas? ¿Cómo es eso posible? Dios Padre reveló su amor por mí. Lágrimas corrían por mi rostro. ¿Tú sabes lo que es sentir el amor de Dios? ¿Sabes lo que es? Yo nunca lo sentí de esa forma después. Nunca. Yo sentí muchas veces la presencia de Dios. Yo soy su siervo y soy su hijo. Si yo no lo siento a Él, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Yo tengo que sentirlo. Para mí eso es obvio.
Pero nunca eso. Eso fue un momento, ¿cómo me amas? Yo salí de la ducha, me tenía que preparar, llorando, emocionado. Creo que me tenía que afeitar también. Y sentí un burbujear. Y el burbujear siguió subiendo y subiendo y subiendo. Yo abrí la boca y salieron unos sonidos. Pero mi pastor John Osteen habló de eso. Dice, cuando te ocurre eso así, no cierres la boca. Permite que estas cosas salgan. Y eso es lo que yo hice. Y lo increíble es que Satanás estaba en el baño también. ¿Are you with me? Dice, no, yo voy a la iglesia, el diablo no está. El diablo siempre está en la iglesia. Siempre. Él tiene derecho de estar en la iglesia. Él no tiene derecho de estar en tu alma. Pero en la iglesia sí. Este es su reino. Y el diablo me susurró inmediatamente y me dice, triste papel que estás haciendo. A tu edad estás balbuceando estupideces. Vergüenza te debería dar. Y mi cabeza pensó, dijo, wow, tiene razón, ¿no? Porque yo no entendía estas cosas. Pero bendito sea Dios, yo la seguí. Y lo que me di cuenta, hermanos, es que lo que yo decía tenía comas. Listen to me. No, tenía comas, había pausas, había un punto y coma, había un punto y que sigue una nueva oración. Yo sentí la puntuación de eso. Y yo me dije, si hay una puntuación, esto debe ser un lenguaje, si no, no habría puntuación. Y yo seguí, hasta el día de hoy, año 2022, hablando en otras lenguas. Solo la eternidad me va a decir a mí cómo Dios bendijo mi vida, cómo me fortaleció cuando yo hablo en otras lenguas y cómo me usó para sus propósitos. Yo seguiré hasta que el Señor me llame. Yo quiero invitarte a ti que hagas lo mismo. Dile al Padre, Padre, ¿lo puedo tener? Y ve hacia adelante, pero Dios mío, no te quedes en una iglesia muerta, please. Hay tantas iglesias muertas. Estamos en lo que llamamos la Semana Santa. What? No puedo ni comentar lo que nosotros hemos hecho con el festejo de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, viendo las cosas que vemos en las iglesias. Millones de personas muertos. Preocupándose del almuerzo el domingo, preocupándose de cómo se van a vestir, etcétera, etcétera, yendo de vacaciones. ¿What? ¿Eso no es día de resurrección? ¿What? No. Pero hay una eternidad y Dios nos va a juzgar a todos. Yo los traje hasta este lugar porque el Señor me dijo que lo haga. Ahora depende de ustedes. Llegué al Padre, yo quiero hacerlo. El Padre te va a oír. Pero tienes que vivir bien, ¿me entiendes? Tú no puedes vivir en el mundo y tener esto. Esto no es para el mundo. Esto es para ser un discípulo de Cristo Jesús. Porque el diablo también te va a acomodar y te puede llenar de cosas raras. Y tú dices, wow, yo estoy haciendo, no, ten cuidado con esas cosas. Él es el gran falsificador. ¿Están conmigo? Ten mucho cuidado. Así que espero que eso les haya bendecido. Cuando yo pienso lo que hizo en mi vida, Señor, yo empecé a hacer cosas que yo no sabía hacer. No sabía hacer. Una de ellas es hablar públicamente. Yo no podía hablar públicamente. Se me cerraba la garganta. Yo no podía. Y ahora me dicen que me calle, porque estoy hablando tanto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y yo hablo en lenguas, y hablo en lenguas, y hablo en lenguas, y hablo en los aeropuertos, y en las calles, y en las rutas. Yo hablo en Aldi, en Publix, en donde sea. Yo hablo en lenguas, en lenguas, en lenguas.
y bendice mi vida. Padre, te damos gracias por el inmenso privilegio que nos has dado de poder hablar sobre estas cosas. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho lo suficientemente bien. Tú lees nuestros corazones. Que estos hermanos, estos amigos que ven y oyen esto, que hagan una diferencia en sus vidas. Tócalos, abre sus mentes, sus corazones, para que ellos también tengan esa experiencia. En este miércoles de Cumbres de Fe, en el amor de Cristo, decimos amén.